Vamos a ver ahora un par de componentes que son muy sencillos, pero igualmente son muy útiles, sobre todo para el desarrollo. Son, son componentes del flujo de datos y son estos dos, el placeholder, o sea, fuente, y el placeholder transform. También vamos a utilizar un destino XML de Task Factory. ¿Qué es lo que hace el placeholder source? Lo que hace es crearnos conjuntos de datos fake, datos que no son reales, ¿de acuerdo? Pero que nos sirven para tener datos de prueba. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es ir creando columnas. Por ejemplo, añadimos una columna y decimos, pues esta columna va a ser, no sé, descripción. Le damos un tipo de dato, ¿de acuerdo? Pues esta va a ser de tipo text. Un tamaño, ¿de acuerdo? Pues 250, etcétera, etcétera. Y así vamos ajustando y vamos creando una tabla, que es una tabla falsa, ¿de acuerdo? Pero que tiene las características de una tabla que puede ser la tabla que nos hace falta trabajar con ella, ¿vale? Este componente obviamente es para cuando estamos desarrollando y no tenemos acceso directamente a la tabla, pero sí a sus características y necesitamos tener datos para comprobar, hacer las pruebas, etcétera, pues podemos generar este tipo de tabla. Y aquí abajo le decimos el número de filas que queremos que se genere. ¿De acuerdo? Como yo aquí estoy hablando de datos Unicode, pues cuando me cree un string, pues va a crear un string con datos, con caracteres Unicode, ¿de acuerdo? Pues para hacer las comprobaciones que fueran necesarias y hacer las pruebas. Ok, simplemente este componente entonces me sirve para simular esa tabla con la que voy a tener que trabajar y crear un número de filas de pruebas. Este otro placeholder realmente no hace absolutamente nada, pero me sirve para colocarlo aquí y, por ejemplo, decir, no sé, transformar de tipo lo que sea, pues hacer una transformación de la que fuera, ¿vale? No puedo poner esos puntos, obviamente, pero básicamente no hace absolutamente nada, simplemente tiene una descripción, ¿vale? Y aquí podría decir, pues oye, transformación, y aquí meter pues lo que me va a hacer falta. Aquí se modificarán, bla, 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 lo que fuera que haya que hacer, ¿vale? Y simplemente al final, como salida para ver estos 5000 filas que estamos creando, vamos a crear con este componente de tipo de conexión de Task Factory para sacar una salida XML. Es bien sencillo, lo único que tenemos que hacer es, ¿vale? Crear o seleccionar uno o crear una nueva fichero, perdón, para la conexión o crear un fichero de texto para esta nueva conexión, ¿vale? Crearlo no tiene mayor historia, es simplemente, pues, le dices aquí, oye, pues, nuevo y tal, y le dices cuál es, o lo que hemos hecho, por crear, ya hemos creado uno que se llama XML destino. A continuación, hay que mapear de acuerdo con los elementos. Puede ser atributos, puede ser data. Nosotros lo que hemos hecho es mapearlo con los elementos de XML. ¿De acuerdo? Hemos cogido
columnas de entrada, ¿de acuerdo? Les hemos dado un nombre para la columna de salida, podría ser el mismo, vamos, hemos dejado el mismo, pero podría ser cualquier otro, ¿de acuerdo? Le hemos dicho que va a ser tipo XML. Podemos manejar qué hacer con los null, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, oye, si hay null, pues hace esto, lo otro. En nuestro caso, como son datos mock, no va a haber null y modificar el orden de los datos. Aquí en la parte de Advanced podemos ver la codificación, si utilizamos Unicode, como este caso, etcétera, etcétera. Bueno, un poco la salida y ver el preview del esquema del XML. ¿De acuerdo? Aquí no hay datos, obviamente, pero sí el preview del esquema de cómo nos van a quedar el documento y cada una de las filas. ¿De acuerdo? Si lo ejecutamos, ¿de acuerdo? Pues nos va a crear las 5000 filas. Aquí no ocurre absolutamente nada y nos carga, nos crea este fichero XML que vamos a comprobar que efectivamente, ¿vale? Vamos a abrirlo con Visual Studio y comprobamos que efectivamente nos ha creado el documento como se lo hemos pedido. ¿De acuerdo? Efectivamente, pues aquí tenemos cada fila, el ID que le dijimos, el nombre que eran caracteres, era un string Unicode y por eso nos mete estos caracteres para que podamos hacer pruebas con el Unicode, la fecha que metimos que era de tipo DataTime, la cantidad que era un entero, ¿vale? Nos mete diferentes valores para, bueno, que podamos hacer pruebas y si nos vamos a la última fila nos va a decir que, ¿vale? A ver, si nos ponemos aquí nos dice que estamos en la línea 5000, esto es, nos ha creado nuestras 5000 filas para poder hacer las pruebas. Entonces, es bastante sencillo estos elementos, pero facilitan enormemente cuando estamos programando, pues tener nuestros conjuntos de datos de pruebas, con la estructura de la tabla que nos va a hacer falta, poder dejar dicho dónde tiene que ir alguna cosa, aunque todavía no la hayamos creado, y hacer un destino que sea un fichero XML como casi todos los conectores, en este caso de Task Factory, funcionan de forma súper sencilla, sin mayor problema, ¿de acuerdo? Y bueno, muy fácil.